Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y alegría de corazón. Esa fue la declaración de Jeremías, y es también la nuestra. Con esta actitud nos acercamos al Señor y a su palabra para encontrar alimento y bendiciones para nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 46 del libro de Ezequiel, no sin antes pedir la bendición de Dios. Señor, bendícenos y enséñanos a través de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 46 de Ezequiel presenta normas y pautas en relación a los sacrificios, que era la manera como se aproximaban a Dios para agradecer, para pedir o para buscar el perdón de sus pecados. Dice el Señor Omnipotente: la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los días laborales, pero se abrirá los sábados y los días de luna nueva. El príncipe entrará por el vestíbulo de la puerta, se detendrá junto a uno de los postes y entre los sacerdotes ofrecerá sus holocaustos y sus sacrificios de comunión. Así que la manera, el lugar en que tenía que aproximarse y el príncipe ofrecer sus propios sacrificios como parte de su culto de adoración y de encuentro con Dios. Después entonces adorará junto al umbral de la puerta, y luego saldrá la puerta, sin embargo, no se cerrará hasta el atardecer. Versículo 3. Los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor frente a la misma puerta. El holocausto que el príncipe ofrecerá al Señor el día del sábado será de 6 corderos, 1 carnero. Entonces va explicando la cantidad, la forma, los elementos que hacían parte de aquellos rituales que hoy ya no necesitamos hacer, porque todo eso era para prefigurar y para anunciar la venida del gran Cordero, Jesucristo. Por eso Juan, cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso cuando Jesús muere, la cortina del templo, dice San Mateo, se raja desde arriba hacia abajo como para marcar el final de esos sacrificios. Pero en todo el Antiguo Testamento nos encontramos, y en Ezequiel también, con esos sacrificios a través de los cuales la gente adoraba y prefiguraba la salvación en la muerte y en la vida de nuestro Señor Jesús. El versículo 5 habla de la ofrenda de cereales, el versículo 8 habla de cuando el príncipe entra, el versículo 9 habla de cuando el pueblo se presenta delante del Señor. El que entre para adorar por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. O sea, hay un orden, hay un ceremonial, hay una liturgia. Nadie saldrá por la misma puerta por la que entró, sino que siempre saldrá por la de enfrente. O sea, entramos como pecadores, salimos como santos, entramos para adorar, salimos para servir. Versículo 10, y cuando entren y cuando salgan, el príncipe deberá estar entre ellos. Versículo 12, y cuando el príncipe presente una ofrenda voluntaria al Señor, ya sea un holocausto o un sacrificio de comunión, se le abrirá la puerta oriental, ofrecerá su sacrificio de comunión de la misma manera que lo hace el día sábado, luego saldrá y se cerrará la puerta. Había ofrendas y sacrificios que eran de comunión, que eran de petición, que eran de gratitud, y había otras ofrendas y sacrificios que eran expiatorias por el pecado, es decir, que nos llevaban a las personas al símbolo y a la realidad en la búsqueda del perdón de sus pecados. Todas las mañanas ofrecerás en holocausto al Señor un cordero de 1 año sin defecto. El sacrificio tiene que ser diario porque diariamente tenemos que pedir perdón. Era sin defecto porque representaría al Cordero de Dios que sin defecto y sin mancha por el pecado iba a ser quebrantado por nosotros. Es lo mismo que dice Isaías: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció.
lo maltrataron, lo trataron así hasta la muerte. Esa ofrenda dice al Señor que se presentará para siempre por ordenanza perpetua. Por eso después cuando San Pablo, al escribir a los hebreos, habla del mismo tema, dice que los sacerdotes y el pueblo tenían que presentar ofrendas diarias por sus pecados. Pero cuando Jesús vino, presentó una ofrenda no por sus pecados. No había ofrenda por pecados que tenía que presentarse en Jesús. Él ofreció una ofrenda por los pecados de todos y la ofrenda de Jesús es suficiente y es para siempre. Nosotros llegamos al versículo 17, pero si le regala parte de su herencia a alguno de sus siervos, esto solo le pertenecerá al siervo hasta el año del jubileo. Cada 49 años había un perdón generalizado, una devolución de tierras, un perdón de deudas. Y ese jubileo era un símbolo y un anticipo del día en que todo sería perdonado y definitivamente arreglado con Dios. El versículo 18 dice: el príncipe no se apoderará de la herencia del pueblo, ni lo privará de lo que le pertenece. Y así continúa con los detalles hasta llegar al final del capítulo, hablando de las puertas, hablando del norte, del sur, de los lugares, de la comida, de los sacerdotes, del atrio, del muro, de los fogones, de las cocinas. Sí, todo ordenado, cada cosa en su lugar. Y todo eso cumplía un propósito, el propósito de expresar gratitud y el propósito de pedir perdón, el propósito de mostrar que la salvación tenía un costo, esa muerte inocente. ¿Qué tenían que ver esos animalitos con el pecado de la gente? Nada. ¿Qué tenía que ver el Cordero de Dios con nuestros pecados? Nada. ¿Por qué tenía que morir Él si yo era el que tenía que morir por mis pecados? Y ahí estaba una manera gráfica, una manera evidente, una manera demasiado clara y demasiado estricta para mostrar que el pecado tiene precio. El pecado no es gratis. El pecado se paga y se paga con la muerte. Por eso Jesús vino a morir. Por eso Él pagó con su vida y con su muerte. Por eso Dios se encarnó en la miseria humana para pagar lo que yo no podía pagar. Por eso Él murió para que yo pueda vivir. Él murió para darme chances de eternidad. Por eso Él es el Cordero, Él es la ofrenda y Él es también el sacerdote. Él es el puente que une el cielo con la tierra. Él es el templo. Él es ese mueble y todos los muebles del templo que lo representan. Él es la mesa de proposición. Él es el pan de vida. Él es la luz. Él es la fuente de agua que purifica. Él es el altar del sacrificio. Él es la ley. Él es su palabra. Sí, todo el servicio del ritual, todo el santuario, todo el templo prefiguraba con claridad los méritos, la vida, la muerte, la salvación, la mediación que Cristo hoy ejerce con nosotros. Por eso, queridos, este es el mejor momento para recurrir a Dios. No estamos aquí para solo repasar lo que pasó en el pasado y cómo era el templo y el altar y los sacrificios y qué había que hacer y cuántas medidas y dónde mirar. No, eso solo nos muestra el orden. Estamos aquí para percibir que detrás de todo esto el pecado tiene un precio, el precio se paga con la muerte y el gran Cordero de Dios murió para que yo pueda tener vida. Estamos aquí para agradecer a este Dios maravilloso que no dejó nada librado al azar, que todo lo hizo para salvarme. ¿Da para agradecer? ¿Da para pedir perdón? ¿Da para refugiarnos en Él? ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces.
Señor, te damos gracias porque esos sacrificios en su orden, en su planificación, en los detalles más pequeños, en la prolijidad de los mismos, en la consecuencia, en la realización diaria y permanente, nos hablan de tu amor, de tu gracia, de tu poder y de tu bondad sin límites. Gracias, Señor, por aquellos sacrificios que prefiguraban el gran sacrificio de Jesús. Y gracias porque Jesús ya se sacrificó por nosotros, ya murió, ya dio su vida, ya pagó el precio de mi pecado, ya está en los cielos, ya está intercediendo por mi salvación. Gracias, gracias, Señor, por tu poder, gracias por tus promesas, gracias por abrir para nosotros una chance de eternidad. Te pedimos perdón, te ofrecemos desde el corazón el sacrificio de esta vida que se entrega en tus manos. No te entregamos un corderito, nosotros nos entregamos a ti para que nos perdones, para que nos limpies, para que nos uses, para que nos salves y para que nos lleves a tu reino. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Sé con cada uno y con todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Queridos amigos, muchas gracias por su compañía de hoy. Que Jesús lo abrace, que vivamos abrazados a Él, que hagamos su voluntad. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.